Miguel Ángel Pedrosa Ochoa nació en la Ciudad de México en 1986. Estudió en la UNAM la carrera y la maestría de Artes Visuales, especializándose en escultura. A la par, cursó el diplomado de creación literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. En 2012 se incorporó al máster en investigación y creación en arte de la Universidad del País Vasco. Fue becario del FONCA Jóvenes Creadores. Ha expuesto en España y en México. En 2020 publicó el libro El cuerpo impregnado, exploración escultórica de una magia intuida. Tiene una doble intención ese título, un doble sentido, mejor dicho. Es el cuerpo, pero ¿de quién o de qué? Entonces, es el cuerpo impregnado, puede ser el cuerpo de la obra, el cuerpo impregnado en la obra, o el cuerpo del espectador impregnado por la obra. Entonces, ese juego del cuerpo impregnado tiene que ver con el problema en el que me metí, en el sentido de que me interesaba hacer digamos que era un experimento de algo que yo sé que sucede en el fenómeno artístico, tanto del lado de la creación como del lado del espectador, que para el caso es lo mismo. Y digamos que lo quería experimentar a profundidad y digamos que intentar transmitir algo mágico a través de un acontecimiento que está más allá de lo tangible, e intentar reconocer a través del otro si de veras estaba sucediendo o si solo se completaba del lado del espectador un sentido que sí puede pasar por lo ritual, pero no necesariamente me interesaba la cuestión ritual en el otro, pues sí me interesaba esto intangible que acontece a través de la materia, de una materia otra vez impregnada de afectos, y digamos que el experimento o la parte del procedimiento que empleé para estas piezas que se alcanzan a ver en las imágenes que están pasando en este video. Digamos que el momento en que fraguaba, digamos que el tiempo en el que fraguaba el yeso, yo metía yeso, una determinada cantidad de yeso en una bolsa de plástico, y hacía, digamos que una relación entre ese momento específico con partes de mi cuerpo bajo un pensamiento, digamos, constante. Y entonces lo que intentaba hacer era impregnar o infundir esas cualidades de ese momento, en esas condiciones, con ese pensamiento, en la pieza que se estaba fraguando. Y bueno, esa especie de meditación duraba lo que tardaba en fraguar el yeso. Podían durar de 2 a 5 minutos, dependiendo de los pliegues que tenía y de la facilidad que tenía para despegármelo del cuerpo. Entonces también tienen que ver las relaciones de las partes del cuerpo que estaban involucradas,
con ese momento, y también el pensamiento no era algo que estaba previamente contemplado, sino era algo natural. Entonces, digamos que sí, todos los procedimientos, hay otras piezas de barro, y entonces pues ahí el fuego, el momento también del modelado, tiene que ver con impregnar ese algo invisible que intentaba yo transmitir a través del cuerpo de la obra. Digamos que lo que sucede después de eso está fuera de mis manos. Entonces, de alguna manera estoy constituyendo sentido y estoy construyendo a través de una intención, de un deseo y con un conjunto de experiencias y de sentido también simbólico, para después ver qué pasa. Y obviamente funciona, si es que funciona, si se puede decir que funciona, pues se verá posteriormente, pero a través de correspondencias simbólicas. Es decir, no es como que yo lanzara una hipótesis científica para ser comprobada, sino habría que ver que esas relaciones que originalmente tienen un sentido mágico y ritual, habría que ver si en el otro sucede lo mismo, porque pues el otro no necesariamente, no le podemos imponer ese discurso, ¿no? Se le puede compartir algo, pero no se le puede, ni siquiera me atrevería a, digamos que no me atrevería a, es que sí, el problema es que la lectura del artista no contamine, sino que aporte al otro. Entonces, si contamina y se vuelve una imposición, entonces ya no podemos saber qué es. Con cualquier persona, con cualquier artista y en cualquier situación, yo creo que sucede eso, ¿no? Sucede con un prólogo o con un curador que, si tiene buen colmillo, pues más bien te da instrumentos para acercarse de una manera más abierta. Entonces, digamos que esto que presento en el libro es un testimonio de las operaciones que hice desde mi lado, sin la necesidad de que sea la única forma de interpretar. Entonces, también eso es lo que, obviamente, eso es lo primero que tiene uno como creador presente, ¿no? Es de las cosas como, digamos, esenciales de no imposición en la interpretación. Y digamos que también de manera natural pensamos, se puede pensar que es una cuestión totalmente natural que la materia esté impregnada del espíritu del creador. Entonces también era como recorrer eso que yo ya intuía, que para mí es una cuestión natural, no sé para los demás, para los colegas, pero enunciarlo fue necesario para
comprobar que sí, que sucede de manera natural. Y de hecho, ahí es cuando yo identifico que acontece lo poético. Ahí es cuando identifico que acontece algo que está más allá de nuestra razón y de nuestra interpretación. Hay algo irrepresentable encarnado en la escultura, encarnado en la pintura. Ahí está, ya, ahí me escuchas, ¿no? Sí, te escucho bien. Eh, Decías sí, darle su sitio, sí, no aniquilarlo. El, el, el asunto es imposible aniquilarlo, al menos para mí. Entonces es darle su sitio y de alguna manera creo que los surrealistas se acercaron a eso. Se acercó civilizaciones enteras antes de que llegaran los surrealistas, evidentemente, ¿no? Porque no tenían la concepción del ego para empezar. pero el estilo del surrealismo fue muy efectivo para transmitir ese ámbito, ¿no? Muy atractivo también. El boquete en el que estamos y seguimos sumidos. Sí, digamos que por un lado darle chance al inconsciente sin que la voluntad o la conciencia o la moral meta mano Sin y censura, digamos. sin censura. Y el ejercicio de la escritura automática es algo cercano, ¿no? Entonces, como que por ahí algo cercano a esa escritura automática en el modelado, en el dibujo, eh, porque creo que hay muchas formas que no permitimos salir porque pueden ser muy simples. Y digo, en el campo de la escultura, pues es como la impronta, ¿no? O sea, son improntas, son indicios. Lo que más salían eran indicios, pero sí, salían cosas eh, distintas que no hubiera hecho de otra manera si no hubiera entrado a esta dinámica de observación. ¿Y Que crees que es precisamente, perdona, sí, dime. será precisamente el ego o de dónde viene ese desdén de lo simple? Porque es más comprensible como censurar o autocensurar algo moralmente fuera de lugar, pero ¿por qué la sencillez? Mm, no lo sé. No lo sé. Siguen los artistas que siguen eh, poniendo su mano sobre un bastidor, sigue siendo una cosa totalmente potente y no la entendemos. Y es un gesto de lo más primitivo y sigue siendo impactante. Entonces, puede ser una censura histórica, ¿no? Como de conciencia histórica, decir esto se ha hecho toda la vida. Pues entonces es que no hemos, decía Picasso, ¿no? No hemos inventado nada, no hemos descubierto nada. Cuando Mm. entra a las cuevas de Altamira dice eso. Es que nosotros no hemos inventado nada. También es como un progreso patológico, ¿no? Creer que es un progreso, sí, creer que hay un algo mejor o sí, que hay una evolución.
y no será eso la inteligencia artificial? Ese es progreso, pero tecnológico y separado a lo que tenga que ver con el arte, ¿no? Ujú. Eh, no me imagino qué poesía está escribiendo la inteligencia artificial. No sé qué esté sucediendo. Pero lo que me preocupa es la pendejez natural, no la inteligencia artificial. O sea, que ¿Sí será natural? ¿eh? ¿Será natural? ¿Crees que nacemos pendejes? Bueno, la estupidez humana, pues, la estupidez que sale de un ser vivo, de un humano, ¿no? De un ser vivo, ¿no? De un humano, de una persona. Esa es la peligrosa, porque la inteligencia artificial, pues, va y va a estar flotando y a lo mejor se reproduce en algún punto, ¿no? A lo mejor los robots se reproducen, me tiene sin cuidado en el sentido de la creación artística y de muchas otras cosas. El asunto es la estupidez de las personas, que es, digo, natural porque sale de un ser vivo, ¿no? En ese sentido, y tomando el lenguaje que usas en tu libro, la inteligencia artificial no puede ser un transmisor de misterio. No, ¿Por qué? es que puede reproducir eh, enigmas, pero no puede transmitir. Reproducir es copiarlos, ¿no? Imitar Sí, enigmas. sí, 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 sí. Porque son pastiches. Hasta ahora son pastiches. Mm, sí, son pastiches. No sé, no, me parece que al menos a la escultura ese problema, mientras existan manos con huellas digitales y conciencia y sobre todo conciencia y atención, Ujú. mm, no sé si sea un problema la inteligencia artificial para distinguir una pieza. Y si Bueno, pero sucede, parece que también es parece maravilla, ¿no? que la atención es una de las especies en peligro de extinguirse, ¿no? Sí, pues sí. La capacidad de una atención sostenida y por lo tanto de un interés en algo natural, porque si no puedes enfocar tu atención en, no sé, es muy común que ya nos cueste trabajo leer o, no sé, concentrarnos en algo, eso es más simple, Sí. como que se está volviendo muy adicto el cerebro a una complejidad y a una velocidad que no son naturales. En ese sentido, todavía la escultura la puedo entender como una, una resistencia a las pantallas, Total. sí, porque no es un, no, y que no se entienda como un objeto tridimensional, sino un, un, un asunto que sucede en el espacio que habitamos y que transitamos. Entonces, en ese sentido, se resiste a las pantallas. Ujú. Y Es luego las impresoras existencialista. 3D también, si la inteligencia artificial se conecta a una impresora 3D, pues va a estar haciendo cosas, ¿no? Va a estar imprimiendo cosas a través de órdenes. Pero el problema escultórico sigue siendo mucho más amplio. Entonces, yo lo sigo viendo como una resistencia
y en algún punto pues se vuelve, sigue siendo político, ¿no? Eso, esa postura. ¿Cuál sería su eslogan, por ejemplo? ¿Cuál sería su eslogan? Ese está bueno. Así, revolucionario. No, pues ese se volvería Se volvería propaganda. propagandístico, claro. Ya estoy muy contaminada. No te aplanes, no te aplanes. Me voy a tratar de desaplanar leyendo algo que me gustó mucho. No te digo a ti, digo que sería la No, ya. Ah, ese sería el... No, pues mira, me quedó el Bueno. saco. Dice, el que escribe trata de hacerlo desde la curiosidad del que experimenta por primera vez la forma de la voz que escucha. Lo voy a leer otra vez más despacio. Ujú. El que escribe trata de hacerlo desde la curiosidad del que experimenta por primera vez la forma de la voz que escucha. Voz con mayúscula. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dirías? ¿Qué estaría, si tuvieras que explicarnos qué está pasando ahí? ¿Qué más dice? Uy, dice todo tu libro. No digo, pero en ese párrafo, Así termina. eh, así termina. Así termina el parrafito. Yo sabía que este libro existía, lo había visto, lo había ojeado, no lo había leído, y tengo que decir que me confié, por no decir que te estaba subestimando, supongo, sin ningún motivo, ¿eh? Porque yo dije, bueno, no es muy grueso, lo leo en una tarde y le hago la entrevista a Miguel. Pero entonces empecé a leerlo y dije, no, esto, esto está muy concienzudamente escrito. Hay mucho de aquí saldrían muchas entrevistas. Y ya solo de esa pequeña frase que me gustó mucho, creo que se puede extraer bastante jugo. Eh, Esto quiere decir que la dimensión plástica transformada, transformante del pensamiento, impera como lógica sobre el modelo de comunicación de un conocimiento, al que solo atendería un experto. El pensamiento es materia y acto, modelable, vivo. Y ahí es donde viene. El que escribe trata de hacerlo desde la curiosidad del que experimenta por primera vez la forma de la voz que escucha. Me llama la atención porque aquí hay el que escribe, el que experimenta al que escribe y la voz que escucha y, y una conciencia que es testigo de todos los Ujú. demás. Y esto no creo que haya podido ser escrito por encima ni por debajo de la experiencia, sino desde la experiencia misma. Entonces lo que quiero es como que nos digas así en cristiano qué hay ahí, a qué te refieres, para Eh, saber si lo entiendo. en, yo no me acordaba que había escrito eso, eh, y creo que este es un referente que tuve muy presente eh, a lo largo de ese año y medio que estuve escribiendo ese libro. Mm, me inscribí a un curso que estuvo bien interesante, bien bonito, sobre sufismo, que Ujú. es el ala mística del mundo musulmán. Entonces, sí, esas mayúsculas hacen referencia a algo que está más allá de uno mismo, ¿no? Eh, y también de ahí viene, o sea, coincidieron muchas cosas cuando empecé a conocer la filosofía sagrada del mundo musulmán. Mm,
a enlazar cosas en las que yo estaba, en los problemas que estaba yo metido, en el momento de la creación, y justo ese tema del ego es central, ¿no? Hablan de las NAFs, que son como ¿Con esas F? NAFS, que las puedo interpretar como rasgos de la personalidad eh, que son Tara, que son como rasgos de la personalidad que son pesos, son cargas. Y en el Como los mundo pecados capitales, podríamos decir. cristiano, sí, serían como los pecados, pecados. Entonces, híjole, descubrir a Corbán, que es un francés que tradujo buena parte de los escritos de Ibn Arabi, que es un místico murciano, Ujú, ibérico, que prehispánico, podríamos decir, del 1100 por ahí, de Murcia. Eh, es uno de los santos y de los eh, pensadores para los musulmanes, de los más importantes. Es un filósofo de lo sagrado, pero es un filósofo para nosotros, sería un filósofo hecho y derecho, que, que si leyéramos a los orientales de todo el mundo, pero si conociéramos a los orientales, yo creo que no nos meteríamos en lo que estamos metidos ahorita, la modernidad. totalmente. A mí me da la impresión de que en Occidente hay mucho plagio Además, filosófico. sí, 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 sí. Entonces, tú, hay muchas cosas que si no soy especialista tampoco, pero hay muchas cosas que si las trasladas a términos de Heidegger, Ujú, cuando habla ujú, del ser, que ujú. además es un desmadre porque eso yo no lo entiendo muy bien, porque en alemán pues los sustantivos son en mayúsculas y cuando traducen no sé quién decide si las pone en mayúsculas o en minúsculas en español, ¿no? Entonces, si haces una lectura a la luz de los místicos sobre el ser de Heidegger, le deja la mayúscula, como la leeríamos nosotros en español. Creo que se resuelven muchos asuntos de los que seguimos cojeando, ¿no? Porque se desacralizó, hemos desacralizado al mundo. Entonces, bueno, el asunto del sufismo me pegó profundamente. Hago algunas citas y algunas, como, sobre todo es una invitación a leerlo, ¿no? A lo largo del libro, porque no es que lo esté ni comprendiendo en su totalidad, porque no soy musulmán y hay muchísimas cosas del Corán que yo no he leído, pero, pero que te abre, el mundo es un paraíso, ¿no? O sea, hacer el paraíso en el desierto, ¿no? Es eso, es, Es lo que toca hacer ahora, al parecer, si se sí, puede. yo creo que desde siempre también, ¿no? Es decir, el mal y la adversidad siempre ha existido. Eh, pero para mí fue una maravilla porque está, eh, habla del mundo imaginal Ibn Arabi y tantos otros, ¿no? Corbán, traduciéndolo, que es un islamista iranólogo, que además lo que dice Corbán es que en el mundo iraní, el mundo musulmán se mezcló con el mazdeísmo. Hubo una hibridación del pensamiento, como sucedió en México también en su medida, eh, y surge
pues ese pensamiento de Avicena sobre las visiones y tal, tienen, digamos que abre el mundo imaginal, es eso que está para nosotros, entre el ideal y la materia más grosera, ¿no? Es el mundo es el mundo donde suceden los acontecimientos espirituales y existe, o sea, lo que dice Arabia es existe y hace un mapa. Y él dice al revés de lo que están diciendo ahora los posmodernos, que el mapa no es el territorio, él dice el mapa es el territorio. Mm. Y la terminación está sugiriendo algo, porque no es imaginario, es imaginal. Es imaginal, sí, a diferencia, sí, exactamente le diste. A Esto tiene diferencia. que ver con que, por ejemplo, podríamos decir, no es lo mismo un sueño que un sueño lúcido. No, yo creo que precisamente para el mundo sufí el sueño y realidad, no sé, igual que el taoísmo, no sé, Ujú, yo creo que el budismo también, no sé, eh, es lo mismo, ¿no? ujú. Todo es Como real. un movimiento, Entonces, sí. digamos que la operación simbólica que hacemos nosotros de separarlo es lo que nos da en la torre, ¿no? Separamos el sueño de la vigilia como si el sueño no tuviera la misma carga, ¿Mm? como si fuera algo superficial, entonces perdemos eh, la, la existencia, Y ni siquiera desperdiciamos la mitad de la- la vida, por no decirla toda, porque ¿cómo puede haber una mitad? sí, sí, sí. En el sentido de no, como de no habitar, de no saber habitar ese ámbito de la realidad, por Sí. llamarlo de alguna manera. Y ahí viene el sueño lúcido, toda vez Ajá. que simbólicamente eh, para nosotros, para mí, el sueño es parte de la realidad. Una vez que estoy en el sueño, tengo mayor capacidad de tomar conciencia porque soy más atento a todo, ¿no? Sea vigilia o sea sueño. Y si la vigilia la interpretamos como sueño, también es una maravilla. Y nos damos cuenta de que también estamos durmiendo, no nada más es una poética Sí, mística. sí, 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 sí. Realmente es muy difícil mantener la atención, ¿no? Estar ¿Qué, presentes. qué es despertar? Y entonces creo que también volviendo a la frase de la voz que escucha, como que allí se puede contestar, ¿no? Lo que estamos diciendo. Es una conciencia que está, ¿en dónde está? ¿Está fuera de nosotros o está a través de nosotros? Jung habla de las traducciones, las muy malas traducciones que hicieron a propósito de la Biblia. Y una de las que más recuerdo cuando estuvimos en el curso de González Suárez, de Mario, había una que decía Dios, tradujeron Dios está entre nosotros, de un texto que originalmente dice Dios está en nosotros. Mm, Entonces, y nada más, esa palabra implicaba tener que ir a un edificio a buscarlo, claro. porque si está en mí, no hay necesidad de ir a... Si está entre, es un nombre, tiene un nombre, Sí, sí, etcétera, etcétera, etcétera. sí. Entonces se desacraliza y se pone fuera de uno, ¿no? Está fuera de mí, por lo tanto, en la guerra de las interpretaciones, ¿no? Del mundo sunita, porque entre los católicos sí hay místicos, pero no se ve ni siquiera
digamos, un debate, pues, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? No se ve ese debate, Bueno, no se propicia. no se propicia. ¿Leíste a Eckhart, el maestro? No sé de qué siglo No lo he sea. leído, no lo he leído. Bueno, pues tiene él era, ay, era fraile, no me acuerdo, pero bueno, Sí, cristiano, cristiano muy, muy marginal. Déjame acuerdo, ahorita busco el título para decírtelo, porque sí. te va a interesar, creo yo, algo del vacío. Entonces, vamos a tratar de retomar. Simone Weil, ¿no? Simone Weil Ah, es bueno, una mística del siglo XX que es así como que, y además, pero y marxista, no se reconoce como mística, ¿no? pues sí, pero te echas un párrafo y dices, en esto estaba pensando, bueno, pues hay debate, ¿no? Hay un debate, habla de la gracia y habla del vacío, Sí, sí, entonces sí. yo creo que siendo, perteneciendo a una cultura cristiana y no poderla tener un acercamiento que no sea ni dogmático, pero tampoco desde el ateísmo radical, creo que es una desgracia. La religión y las instituciones son otro problema, pero el pensamiento y la filosofía sagrada de lo que es Cristo, sigue siendo revolucionario, sigue siendo rebelde y lo decía él mismo, ¿no? O sea, en los evangelios dice, yo no vengo a traer paz, vengo a traer espada. ¿Qué significa eso? O sea, se vienen los madrazos. ¿Por qué? Porque es la división del mundo, de las familias, para empezar. Pero Y y también dice tu fe te ha salvado, nunca dice Dios te salvará, que es lo que se practica ahora, esperando a ver cuándo Dios me salvará de mis entonces pecados. esa pugna la vemos, sí se ve más en el mundo musulmán, que es los tipos de lecturas que se hacen es la hermenéutica, que no sé si son los hinduistas, no sé de dónde venga esa clasificación que me gusta mucho, que dice que hay tres tipos de lectura, la literal genera dogma, son Mm. los ortodoxos, y es al pie de la letra se cumple lo que está escrito, y entonces una norma. La segunda es una lectura filosófica. Y todas las perversiones que vienen de ahí, porque es imposible Claro. cumplir todo eso al pie de la Sí, letra. sí. Y luego la segunda, digamos que es conceptual. La tercera es la mística. Ujú. Es interpretar el símbolo. ¿Cómo interpretas el símbolo? Siendo que su naturaleza es ambivalente. Y esos son la minoría, es el mundo de los sufís que están perseguidos a la fecha. No creo que no exista místico que no sea perseguido actualmente, si es que se publica como místico. Ujú. Sobre todo, pero lo vemos en el mundo musulmán, ¿no? Y que es algo que no terminamos de entender porque esas guerras. Son guerras sobre interpretaciones, o sea, son pleitos añejos sobre interpretaciones de dos libros, de tres libros, ¿no? Son guerras de hermenéutica. Esa terquedad también, Ujú. Sí, muy patriarcal. sí. Estoy, estoy tratando de encontrar el título del libro que te digo. Digamos que el patriarcado, recuerdo a Lacan, que en algún punto me sirvió para entender cuestiones de del fenómeno artístico. Ujú.
a través de un muy, muy, muy buen maestro y muy buen escultor que se llama Ángel Vados. Dice que habla del nombre del padre. No sé si venga de Freud, no sé yo de psicoanálisis, pero se dice que es el nombre del padre. Esa es la figura de autoridad que interpreto que de alguna manera es la letra, ¿no? La palabra. Y, y justo ese nombre del padre es la ley, ¿no? La transmisión de la batuta. Sí, es la batuta, es la batuta. Es más bien la macana. Por no Conforme, decir otras cosas. Exactamente. disfrazada de batuta, pero es una macana. Creo que se llama el templo vacío. Órale, órale, órale. Gracias. Sí, sí. Está denso, pero Sí, yo creo que cualquiera de esos escritores no tiene desperdicio. Es decir, está Jacob Boehm, está Eckhart, está descubrir a Corbán y a Ibn Arabi. Ahora estoy leyendo a Steiner y estoy intentando no nada más leerlo, sino que es una cuestión de el acto de llevarlo a cabo a través de una de sus tantas disciplinas que desarrolló. Se desarrolló en el campo de la pedagogía, que es la Waldorf, en el campo de la agricultura, que es lo que he estado haciendo. Pues, tengo un laboratorio que ahora lo voy a dejar eh, en Morelos, que es la biodinámica, y también es un bravo porque él es doctor y logra para mí 1910, 1920, en esas décadas, por fin juntar digamos que la ciencia sagrada, la ciencia oculta que él llama, que es esto, la cuestión mística, con la ciencia como la conocemos, la ciencia profunda, porque ya está integrando de alguna manera lo simbólico ujú, con esto que nosotros le llamamos ciencia, pero que está incompleta, lo que decíamos claro. al principio, está fragmentada porque quiere separar del contexto un átomo y luego lo divide y lo divide. Por más que lo divida, eh, hay algo que le vuelve loco a ese científico que quiere volver a dividir el átomo, y es algo que es incomprensible y que no logra integrar porque es una dimensión simbólica a la que no tiene acceso. Bueno, se nos olvida que la ciencia son los científicos y los científicos son personas y las personas tienen ego y ese ego no entiende lo que no puede dividir y guardar en gavetas, ¿no? Y precisamente Y si también, no lo entiende, lo niega. exactamente, y ese justo pues es de los problemas clásicos del método. ¿Quién ve y en qué momento se separa de lo que está viendo y por qué se separa, por qué se tiene que separar? Y entonces están regresando justo a decir, no, pues no, el sujeto no se puede separar de eso que está observando. Mm, Entonces, y creo que los científicos en algún punto han estado como más, han estado muy abiertos a los modos de entender del artista, ¿no? En donde el sujeto y el objeto no pueden estar escindidos. Y entonces de ahí viene las cuestiones, las problemáticas cuánticas y todo eso, ¿no? Están dando cuenta que la conciencia afecta y además no nada más afecta, produce realidad. eso nos lleva otra vez al cuerpo impregnado. Sí, 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 sí.
Cuéntanos ya para... Ah, que además, perdón, que me hablabas de Eckhart. eh, Hay un libro que nos recomendó, qué buena bibliografía sacaba Luis Chumacero, qué buenos libros nos dejó este cuate de bibliografía. Había uno de, no me acuerdo, Lucía Pérez, que tiene varios escritos sobre Juan de, San Juan de la Cruz Ah, sí. Bueno, y Santa Teresa. y Santa Teresa y Fray Juan de León, que es lo que dice que ellos vienen de la tradición, su misticismo viene de la tradición musulmana que estaba ahí en la península Claro. ibérica. Mm, no 800 lo había años pensado. estuvieron más tiempo los árabes en la península ibérica que los españoles en México. Y les digo que es un español, el mejor filósofo español es de Murcia y es árabe. Eso no Claro, les va a gustar. no es español. A ver en qué momento es España y en qué momento no deja de ser, ¿no? A ver, vamos cerrando. Oye, Miguel, ¿tú diseñaste el librero que está ahí atrás de ti? Sí, yo lo dibujé, ajá, Lo sospechaba. sí, 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 sí. Cuéntanos un poquito qué es con una mano en la luz. Es, es el título de una exposición de una pieza en donde presenté una sola pieza que me llevó 6 años eh, poderla concretar porque me metí en problemas que no implicaban nada más asuntos de procedimiento de un material, sino que implicaba magnetismo. Entonces, estuve diseñando esta pieza, pasó por muchos diseños y originalmente era tubular, hasta que terminó siendo, fueron básicamente dos soleras y digamos que es una pieza que in- digamos que la intención es que se volviera una especie de reloj que desacelera el paso del tiempo. Esa era mi intención original. ¿Ya lo podemos comprar por Amazon? Este, Yo quiero, en Amazon no está, estoy bromeando, es un Amazon no mal está, chiste. pero no, 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 es que justo ese es sí, ese es el problema, ¿no? De ¿en dónde está la obra? ¿Qué es la obra, no? Y Sí, ¿cuánto si es, cuesta? ¿Para qué me va a servir? pero también yo creo que radica mucho en el daño que le puedes dar al coleccionista, el que le puedes ocasionar al coleccionista. Una vez que se vendió esa pieza, lo tienes que proteger, ¿En qué ¿no? Tienes que sentido? proteger tu reputación en el sentido de que una vez que te piden piezas únicas en general, ¿no? Es lo Mm, más común y es lo más usado. Si tú vendes una pieza única y luego haces una versión que se reproduce, que ya además está más que superado con tanto Benjamin que nos metieron, además yo creo que mal leído, porque no entendemos, al menos yo no entendía, no le echo el problema a otros, ¿no? Pero yo no entendía por qué lo leíamos tanto a ese libro semestre tras semestre en la universidad y en distintas universidades, en la del País Vasco también. Pareciera que está superado lo de la reproductibilidad del arte y no, o sea, sigue habiendo aura, pero ese problema de en dónde está el aura, ¿no? O sea, eso que dices, si está en Amazon, es arte, pues es que la literatura está en Amazon,
O sea, están los libros, pues, no está la literatura. A eso voy. ¿En dónde está lo artístico? De momento, pero ya solo sin irnos a Amazon, ya solo pensando en una cierta editorial así muy poderosa, los libros están allí, eso no es la literatura, pero eso condiciona o puede llegar a condicionar la literatura porque se firman contratos y demás. Eso, no sé. ¿Nos escuchamos? Sí, Ahí estamos. nada, Sí. la cuestión es que no es, o sea, no es crítica por puro, por puro criticar, sino una de las principales cualidades de Amazon es que es omnipresente y parece ser que casi omnipotente, ¿no? Cada vez abarca más, 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 más. Y además de que está acabando con la competencia, para poder abarcar todo eso en términos también de tiempo y de insaciabilidad de los deseos humanos que quieren su libro ya, o lo que Sí. sea, o su escultura o tal, eh, pues eso es que es inevitablemente una industrialización del arte que en ese sentido, pues es absurda, porque si el arte es industrial, ya no es arte. Y no, es diseño industrial, sí. Sí, totalmente. Y luego un punto a favor rápido de algunas editoriales, que no deja de ser un monopolio, pero también entiendo que digamos que se tiene que sacrificar eh, para que sea, para que se pueda financiar un libro de poesía. Tal vez se tienen que vender 10 libros de Jordi, ¿cómo se llama? Johnny Rosado o Jordi Rosado, uno de estos. Entiendo que en algún punto a algunas editoriales les sucede eso. No las defiendo, pero creo Bueno, que son empresas, claro, tienen sus sí, 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 estrategias. sí, sí, sí. Pero no dejan de publicar ese libro al que saben que no, ni siquiera van a quedar tablas, ¿no? Y claro, también es que hay una cantidad de creadores que ¿cómo haces, no? Este libro fue una autopublicación ¿Cuál, tu y libro? sí, sí, esa yo la con Sergio Sepúlveda, él diseñó, matamos dos pájaros de un tiro porque él corrigió el texto Ok. y también hizo el diseño editorial, el diseño gráfico. Ah, ok. Entonces me resolvió las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Y además me tuve que poner a hacer cosas que antes no hacía, porque mis piezas eran había muchas piezas que eran muy efímeras, eh, eh, muy en el sentido de, sí, muy, ¿no? Como que el posible comprador, ¿cómo se podría colocar eso en su casa? Espera, es que Cosa de metal que ya... se está congelando esto, espera un poco. A ver, habla. Y no solo eso, juguetes también, ¿no? Aprovechando que trabajo con fundidores, empecé a hacer colecciones de juguetes. Entonces, hay un punto en donde dices, pues sí, hay algo de mi mano de escultor, pero luego es una colección de juguetes para seguir financiando mis proyectos. ¿Y Entonces, hay un perfil que se interesa en tu obra? Que se interesa en tu obra como comprador. seguramente no, pero como soy malo para la publicidad, me voy a los que sí con los que sí la conocen. Sí.
sí, sí. Entonces también sí, opera ahí el ego otra vez. No digas que esto es mío o... O di. ¿Qué lo determina? O sea, ¿cómo sabes si esta pieza es una escultura o es un juguete? Ah, porque hay unos que son diseños, hay unos diseños geométricos que no son míos, que se me hacen una maravilla, y entonces se llama, unos son holoides y otros son Mm. esfericones. Como esta pieza que gira. Ujú. Mm. Y entonces originalmente hice eso como una colección de juguetes de un diseño que no es mío, es una geometría, es como si hiciera una esfera de algo que ya la patente eh, Caduco. caducó o expiró hace mucho y que se dice, esto pertenece a este geómetra, él la descubrió o la inventó, porque los mismos geómetras no saben si descubren o inventan, Depende de la y humildad del geómetro. exacto, exacto, exacto. Y entonces como que sí, sí es muy evidente, ¿no? Yo lo digo, esto no, esto yo no lo, es, a lo más es una interpretación de decir lo paso a bronce, pero como producto lo encuentras en acero y en otros tamaños y en otros precios, y puede ser de madera, de plástico, lo que sea, ¿no? Ok. Pero lo mismo da que vendiera otra cosa para mí. Simplemente tengo la cercanía al trabajo con fundidores y digo, ah, pues puedo sacar esto, sale más rápido, se puede vender, sí. Se confunde con escultura, pues no es la intención, ¿no? Es para mí es un juguete de colección y ya. Bueno, Entonces, pero no es un juguete que te encuentras en la mercería del refugio de sí, plástico también, contaminado. Es sí, bello, es una pieza estética. sí, sí. Ah, bueno, Miguel, ¿qué pasa si alguien se interesa en tu libro? ¿Cómo se puede conseguir? ¿Se puede conseguir? Se puede conseguir. Justo lo que decías de Amazon, he visto los libros que están imprimiendo bajo demanda, son una porquería. O sea, es así, son fotocopias de 500 pesos, además, a blanco y negro. Yo quiero aquí, entre paréntesis, decir que no critico a mis colegas que venden sus libros por Amazon, sino Es que no, sí, no, a no, Amazon. sí, es que la impresión es, te emocionas porque recibes un libro casi inconseguible, están publicando, están sacando muchos libros casi inconseguibles, pero llegan con las hojas rotas, o sea, eso es impresentable. Entonces, no, yo tampoco lo critico y en algún punto no sé si lo haría, porque estos libros está, está en tesis, porque además este fue el pretexto, lo publiqué en la maestría de la UNAM, pero dije, yo voy a hacer un libro. Entonces, eh, sí tiene como rasgos de tesis, porque hay un formato Ujú. y sigo un formato académico, pero no intento copiar los simulacros, ¿no? Porque hay mucho simulacro de tesis y es porque creen que hay un formato y ya eso es una tesis, y no. Entonces, sí sigo ese formato, pero en realidad me salgo de lo que podría ser, es más son ensayos y hay muchas cuestiones, hay mucho escrito que tiende hacia la poesía, hay mucho que tiende hacia el ensayo y son dudas, ¿no? No resuelvo nada. Entonces, está en Tesiunam con mi nombre, si ponen Miguel Pedrosa, el cuerpo impregnado, sale en Tesiunam
y de momento pues yo no tengo libros impresos para ofrecer, pues me pueden contactar y si se llegan a juntar unos 10 o unos 15 los mando a imprimir con gusto. No tengo que estar, o sea, tengo la confianza para dejarlos aquí pedidos y mandarlos o sí, ver el modo de hacerles llegar el libro impreso, el libro que yo imprimo, pues, que yo imprimiría, pero está el digital, pues se puede descargar, imprimir, no Bueno, pasa pues nada. yo les invito a que lo busquen. El cuerpo impregnado, exploración escultórica desde una magia intuida. Es toda una exploración filosófica desde la esculturalidad. Que además fue el pretexto, o más bien reconecté con la escritura de poemas que había escrito. He escrito muy poco, pero sigo escribiendo. Entonces ahí llevo ya, yo creo que próximamente saldrá ¿Qué se me algún, hace que en tu viaje te me sí, vas a poner a hacer cosas? sí, pues con ese frío. Bueno, Miguel, te agradezco mucho A que ti, aceptaras la invitación a pesar de que te agarré en plena mudanza. Y les deseo a ti y a tu chica, ¿cómo se llama? Inés, Y a Inés, muy, muy, muy buen viaje. qué buena onda. A ti también, yo sé que de repente te nos escapas a otro lado y Sí, se me da. Pero sean, regreso, eres bienvenida en las Europas. a ver qué pasa. Bueno, te mando un gran Gracias, Miguelón. abrazo. Chao. Chao.